Y bienvenidos otra vez más a un capítulo más de Modesty Podcast, como siempre con mi amigo invitado de Camblor. Y vamos a estar hablando principalmente de inteligencia artificial, que esta semana OpenAI lanzó dos modelos nuevos, vamos a estar hablando de eso. Y hablamos en este podcast de tecnología y negocio, ese es nuestro tema. Y vamos a empezar. Bueno, esta semana OpenAI lanzó dos anuncios muy importantes. El primero fue que lanzó, o sea, hizo el release de sus modelos open source. O sea, trabajó dos modelos open source. Uno muy pequeño, muy liviano, que incluso se puede correr en un teléfono, pues se puede correr local. Y el otro un poco más complejo, que ya necesita un poco más de recursos. Pero son modelos abiertos, de pesos abiertos, que se puede incluso hacer el post-training, o sea, se pueden especializar, depende del problema que se necesite resolver. Y son gratis de usar. Claro, tienes que tener infraestructura para correrlo y tienes que tener todo el pipeline y toda la infraestructura, o sea, no solo el hardware, sino la infraestructura de software, tienes que tenerla para correr esos modelos en tu propio hardware, en tu propia empresa, localmente. José, bueno, primero de nuevo agradecerte por la oportunidad de participar acá de nuevo y compartir todos estos avances Noticias y que vemos, anuncios. todas estas noticias y anuncios que vemos cada semana. Esta semana realmente fue un terremoto, ¿no? La semana pasada, o sea, aquí estamos viendo como un cambio. La semana pasada, precisamente en el episodio anterior, comentábamos que Meta había, digamos, abandonado un poco toda esta parte de open source con el Ujú. pretexto que sencillamente no querían tener en manos de cualquiera inteligencias artificiales tan potentes y o sea, un poco para controlar el uso. Y vemos que esta semana OpenAI hace honor a su nombre, algo que muchos han celebrado, que es el retorno precisamente a los modelos open source. Ellos desde el GPT-2, creo que fue por allá por el 2019, no Mm. lanzaban un modelo open source. Y eso realmente ha sido bien recibido por la comunidad. Como comentabas, lanzaron dos modelos, el GPT OSS 120B y el Mm. GPT OSS, creo que 20B, 20B. 120B Mm. y 20B. Sí. Son increíbles. El hermano mayor, digamos, el 120B, tiene aproximadamente 117 mil millones de parámetros. Algo bien potente, pero necesita un servidor ellos más o menos estiman, o sea, por las cifras que dieron, un servidor con un GPU de 80 gigas o más. En el caso del otro, como tú comentabas, está más accesible a la tecnología, es un poco más pequeño, sobre 21 mil millones de parámetros, pero la ventaja es que puede correr incluso en una lacto, bueno, un poco potente, ¿no? Una lacto de 16 gigas de RAM, Mm. pero incluso puede correrse sobre teléfonos, o sea, los smartphones un poco avanzados, ¿no? Tampoco cualquiera. Y esto abre las puertas a un sinnúmero de usos, sobre todo en el mundo empresarial, por lo que hablabas de la parte de la privacidad. Y también, digamos, yo lo veo como que podría, o sea, de hecho es accesible a países que no pueden permitirse, estos países emergentes que no pueden permitirse, digamos, el acceso a estos servidores en la nube o a estas plataformas en la nube. Incluso emprendedores, ya no es una cuestión de que está limitado por una cuestión del costo, ¿no? Con una pequeña computadora puedes generar tus proyectos, crear tus proyectos. Sí. Eh, es interesante también con lo que tú mencionabas de Meta. O sea, Meta, lo hablamos en el capítulo anterior cuando hablamos del anuncio de Zuckerberg, se está dando el giro al personal AI. Con este modelo ahora, OpenAI sigue enfocado en los usos empresariales también. Es también personal, pues vamos a hablar también que cuando hicieron el lanzamiento de ChatGPT, de GPT-5, lo pusieron para todo el mundo, incluso gratis, pero eso vamos a hablar ahorita. Con este, ellos están cubriendo un poco los use cases que la gente estaba haciendo con DeepSeek y otros modelos open source que hay. Ahora, ¿quiénes son los negocios y las instituciones que necesitan estos modelos open source?
Bueno, son empresas que no quieren, por ejemplo, en Europa hay leyes muy estrictas de los datos de tus clientes, de cómo tú manejas esos datos de tus clientes. Por ejemplo, la mayoría de las empresas no quieren que sus datos pasen por ningún servidor en Estados Unidos ni en China. Y por eso la mayoría de los superscalers o AWS o Azure tienen también centros de cómputo muy grandes en Europa. Y tú puedes seleccionar que tus datos estén solamente en Europa, en la jurisdicción de Europa, bajo las leyes europeas. También tienen una serie de parámetros. Por ejemplo, en Europa está el GDPR, que es cómo manejas los datos digitales. Por ejemplo, una cosa es que tú no puedes mantener si tú no tienes que tener sin consentimiento. Por ejemplo, un ejemplo directo, si no tienes el consentimiento de tus usuarios, solo puedes mantener su información, por ejemplo, su correo electrónico o su dirección de correo postal, solo lo puedes mantener en tus sistemas por 6 meses. Eso es una directiva, por ejemplo, de GDPR. Si tú quieres mantenerlo por más de 6 meses, entonces tienes que tener una relación comercial con ese cliente y tienes que conseguir su consentimiento para que él te dé consentimiento de que tú puedas manejar esa información. Y esos usos también tienes que tener su consentimiento del cliente para mandar a esa información a otra empresa. O sea que para usar, por ejemplo, ChatGPT en tu empresa con los datos de tus clientes, tienes que conseguir el consentimiento. Y eso es un dolor de cabeza de infraestructura, pues tienes que conseguir el consentimiento. El sistema en sí tiene que saber si tiene consentimiento, puede usar los datos. Si no tiene consentimiento, puede usar otros datos, etcétera. O sea que es complejo toda esa infraestructura alrededor de las leyes que hay en Europa. Por eso es mucho más sencillo utilizar estos modelos open source. Sencillo relativamente, más sencillo que usar en Sí, un claro. API que está online, es mucho más sencillo. Pero para muchas empresas que tienen estas restricciones, y por ejemplo el consentimiento, etcétera, etcétera, sería en teoría mucho más sencillo utilizar estos modelos. Hay una ventaja, o sea, algo que ellos han anunciado, y es que ambos modelos están bajo licencia Apache 2.0. ¿Qué significa esto? Que lo puedes usar, o sea, el uso que le vas a dar puede ser un uso personal, pero puede ser un uso personal, perdón, comercial, Comercial. que esta licencia es bien permisiva. Y esto lleva un poco al traste de que vamos a comenzar a ver un uso, creo que bastante amplio, digamos, startups emergentes, incluso creo que hasta proyectos de una sola persona, porque el hecho de que no necesites un hardware tan potente y que puedas modificarlo, porque ahorita mencionabas algo, o sea, tú lo puedes descargar y usarlo tal cual está Sí. entrenado, o lo puedes afinar y reentrenar el modelo y ajustarlo a tus necesidades. Ujú. Y bajo estas licencias, en este caso la Apache 2.0, pues entonces te permite darle cualquier uso a esos modelos. Claro, esto volvemos a caer en esa dicotomía, ¿no? ¿Qué tan seguro es modelos tan potentes? Porque realmente lo son. De hecho, el modelo más grande, creo que en rendimientos, estuve leyendo algo que está a la par del 4 mini. Ujú. Y estamos hablando de modelos bastante potentes, bastante potentes. Incluso ellos tienen una característica que la ventana de contexto permite, creo que hasta el momento es el modelo open source que permite más tokens. Ujú. Eso te hace, quizás, o sea, te va a permitir llevar conversaciones más fluidas y obviamente los resultados van a ser superiores, ¿no? Y ahí entra ese dilema. ¿Es tan seguro tener en las manos de cualquiera modelos tan potentes? Viene la otra parte, de la otra cara de la moneda. Sí, la otra cara de la moneda que es un poco más política, que es la supremacía de la tecnología, que ya lo vimos cuando el gobierno de Estados Unidos lanzó el documento o la iniciativa o el programa de inteligencia artificial. Está muy claro que el objetivo es la supremacía tecnológica en inteligencia artificial en el mundo. O sea, que el mundo, incluso lo decía muy claro en el documento, de hacer release de modelos open source para que la gente lo use. Es muy claro, si las empresas de Estados Unidos no hacen release de modelos open source, la gente que necesita, que tiene estos use cases que estamos hablando, que necesitan modelos open source para correrlo ellos mismos, van a usar los otros modelos open source. Y los otros modelos open source que hay actualmente está Mistral, ¿no? Por supuesto,
de claro. Francia, de aquí en Europa, que no creo que se esté usando mucho. Por ejemplo, no tengo mucho. Se está empujando mucho en Europa porque, por supuesto, está El bajo las leyes modelo europeas. europeo, claro. Claro, está bajo las leyes europeas, pero los otros modelos, por ejemplo, en Latinoamérica completa, van a estar usando DeepSeek. Y Sí, muchos de los reviews que yo vi primero de DeepSeek, y la gente corriendo DeepSeek en su máquina, fue en las cuentas de Instagram, etcétera, de tecnología de Latinoamérica. Porque claro, para ellos es mucho más barato correr el exacto. DeepSeek. Es mucho más barato correr el DeepSeek. Y es una apuesta más bien política y tiene varios aspectos. Esta parte política tiene varios aspectos, porque, por ejemplo, los modelos chinos están muy censurados, muy censurados. Hay cosas que tú le preguntas y no existen en la historia del modelo. El modelo Exacto. no tiene esa información porque no se la Si no se suplieron, entrenaron. no se entrenaron en esa información que Ujú, está alineada entonces con las directivas políticas del Partido Comunista Chino. Y eso exacto. a largo plazo tiene consecuencias políticas. Si tú estás utilizando un modelo con la ideología, digamos, del Partido Comunista Chino, las respuestas van a estar biased. Tenemos el otro extremo, si estás utilizando un modelo open source de OpenAI, las respuestas puede que estén biased, pero para mí, muy personalmente, es mucho mejor utilizar un modelo del mundo occidental a un modelo Exacto. que esté alineado con el Partido Comunista. Definitivamente. Ahí ellos, yo lo veo como, a ver, esto puede ser un poco conspirativo, pero es que ya lo han hecho. No sé hasta qué punto el modelo, o sea, en el caso, estoy hablando de DeepSeek, en el caso de que, digamos que se use, o sea, se expanda su uso, sobre todo en países de Latinoamérica, que lo usen como una herramienta precisamente de manipulación. O sea, tú usas mis modelos yo lo entreno a mi manera. Mm, Y lo que sí está seguro que aun cuando sea por compañías privadas, el gobierno mantiene un férreo control sobre qué haces y cómo lo haces. sí. Entonces, evidentemente, y acá la parte interesante tiene dos vertientes. Entran, o sea, con esta jugada que hizo OpenAI esta semana, pues entran nuevamente. De hecho, sus dos grandes competidores, básicamente, porque se habla de Meta como competidor, pero bueno, recientemente Meta había anunciado abandonar la parte open source. Le Mm, queda Mistral, que son los, digamos, de los tres bloques principales, están Mistral y DC. Y ellos entran nuevamente en esa carrera. Y hay otro aspecto importante detrás. La semana anterior hablábamos o sea, en el capítulo anterior hablábamos del nombre. O sea, cuando se habla de inteligencia artificial, quizás mm, porque fue toda la parte, uno de los primeros en abrirse así y además toda la parte, digamos, comercial, todo el marketing que le han hecho. Cuando hablas de inteligencia artificial, la palabra que te viene a la mente es ChatGPT. ChatGPT, sí. Y ellos con esta jugada también están asegurando mantener su marca. Mm, O sea, porque si usas sus modelos cuando corran local, cuando no tengan que pasar a través de sus servidores, pero finalmente es su tecnología la que sí. estás aplicando. O sea, un poco que garantizan que van a tener para todos los usos que puedes darle a la inteligencia artificial y permanecer en el mercado y en la mente, sobre todo, del consumidor. Sí, ellos están afianzando el branding de ellos porque bueno, ChatGPT, como tú decías, es un branding muy poderoso, pero en open Sí, source el nombre que resonaba era DeepSeek, no era ChatGPT en open ex- source. Ahora eso va a empezar a cambiar poco a poco, vamos a ver los resultados de la gente que esté probando los modelos, vamos a ver cómo funciona eso. Como estaba diciendo, tiene varios aspectos. Uno, la parte política, que es muy importante, y el otro aspecto es la parte del mercado, y lo otro que queda por ver es qué tan buenos son los modelos y qué uso le da la gente a los modelos. sí, claro. Ese era el tema, ¿no? Esa es la parte que siempre deja un poquito de, digamos, de un saborcito amargo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que estamos a favor totalmente y que la usamos a diario y estamos plenamente a favor del uso Mm, y la extensión de toda esta tecnología de la inteligencia artificial, en el fondo, por una cuestión ética, te queda ese sabor amargo porque no sabes exactamente qué están pensando allá afuera. mm, Nosotros sabemos el uso que le damos
y éticamente correcto. Ahora, las personas allá afuera no sabemos el uso que le van a dar. No, no, no. Y los modelos open source, desgraciadamente, se pueden obliterar, que es el término que se usa. O sea, que es un proceso que hasta donde yo sé, no me cuote en esto, tampoco soy un experto en el tema, se pueden obliterar, que es saltarse toda la seguridad que le pusieron en el entrenamiento y poder utilizar el modelo para cualquier cosa, realmente para cualquier cosa. Para Que eso cualquier cosa. lo hicieron con Llama, lo hicieron con Llama, hay modelos Llama Obliterated que se pueden bajar y se pueden usar y no tiene restricciones, no tiene restricciones. Que eso también es una cosa un poco, un, es uno de los peligros que siempre lo han dicho en cuanto a estos modelos open source, que se pueden obliterar. O sea, si tú usas el API de OpenAI, no lo puedes obliterar. O sea, puedes tratar de usar el prompt engineering para tratar, pero en algún momento se van a dar cuenta y van a patchar ese hueco de seguridad. En los modelos open source es mucho más difícil. Pero creo que es más importante la posición en el mercado y la parte política. Estoy seguro que esa fue la decisión. Bueno, tenemos en una mano la parte de la seguridad y en la otra mano la parte política y la parte del mercado. Bueno, esta pesa más que la seguridad. Porque realmente sí, que es el ejemplo que todo el mundo dice, no, pero la gente puede hacer una bomba química. Bueno, no te hace falta hacer. Es mucho más fácil hacer una bomba química por un modelo, pero realmente toda la información está en Google. Sí, Es sí, lo sí. mismo. Exacto, sí. Bueno, pues vamos a ser un poquito optimistas. Vamos a suponer que allá afuera todo el mundo lo va a usar de forma correcta. Una parte, digamos, parte importante es que después que tú tienes tu modelo corriendo, no te hace falta ni siquiera conexión a internet. Mm, Entonces, no sé, se me ocurre, digamos, un hospital que necesita clasificar de forma interna, clasificar información, o sea, los informes médicos o algún sí. tipo de información. Podían tener su modelo corriendo Mm, y sería un proceso totalmente automático y fiable, sí. además, y Yo estoy, fiable. ahora que estamos hablando de correr lo local, pues sí, estos modelos se pueden correr local. Y yo no he probado ninguno todavía. Creo que las máquinas mías que yo tengo a lo mejor el modelo chiquito lo puedo correr. El pequeño sí. Grande se va a demorar, se puede correr, pero se va a demorar. Y día creo que fue hace el año pasado, anunció un producto que al principio le llamaron Digits, ahora se llama DGX, creo, o GDX, algo de eso, que es un mini PC con mínimo, creo que son 198 gigabytes de RAM y una tarjeta lo bastante poderosa como para correr los modelos localmente. Yo realmente estoy esperando que eso salga porque sería, por ejemplo, yo casi siempre que estoy usando Cursor me paso de la cuota, o sea, de la suscripción que yo tengo por más de 100 euros. Más de 100 euros. La última vez que me pasé más de 100 euros. Si yo tengo un modelo que más o menos sea el 90% de lo que hace el API de Cloud o el API de OpenAI, lo tengo corriendo local. Lo único que estoy pagando, bueno, la inversión inicial del hardware y la electricidad. Sería lo único que se pagaría. O sea, yo estoy esperando que saquen algunos lo van a sacar con third party, o sea, Asus y MSI y Dell están anunciados hardware de este tipo y yo estoy esperando que lo saquen para probarlo. Sí, porque esto en realidad es una cadena, ¿no? Como sucede con casi todo. El hecho de que hayan lanzado estos dos modelos open source, ok, existía DeepSeek, existía Mistral, ok, pero el hecho de que ellos entren nuevamente en este tipo digamos, en esta línea, también genera un poco de confianza desde el punto de vista de las empresas que fabrican el hardware. Entonces Mm, creo que vamos a ver cada vez más hardware, o sea, existe porque puedes agarrar un servidor, sí. o sea, potenciarlo y llevarlo al nivel de que puedas correr Sí. localmente tus modelos. Pero creo que ahora, al democratizar, porque en el fondo es lo que está haciendo OpenAI, aun cuando tengan su propio, digamos, el por qué lo hicieron, ¿no? Porque tampoco Mm, creo que sea democratizar precisamente su interés principal. Pero bueno, vamos a darle beneficio a la duda. En claro, definitiva, claro. lo que están haciendo es eso, ¿no?
porque están democratizando el acceso a todos estos modelos. Y me parece que ese cambio de postura va a potenciar, y sobre todo cuando ellos son los Ujú. que están apostando a este cambio, va a potenciar que también muchas empresas de estas que fabrican hardware, pues saquen precisamente algún tipo de equipamiento destinado o diseñado exclusivamente para correr los modelos, o sea, que sean eficientes y correr los modelos localmente. Sí. Va a pasar, creo que lo mismo que pasó con las tarjetas gráficas para videojuegos, que al principio a la gente no le hace falta la tarjeta gráfica, tenía la tarjeta gráfica embebida en el motherboard, pero se quedaba corta si querías hacer un gráficos 3D muy avanzado. Y entonces salió al mercado las tarjetas, por ejemplo, Nvidia y AMD, especialmente para juegos. Y de eso generó, es toda una industria, las PCs de juego es toda una industria, que no solo son las tarjetas de gráficas, es la memoria más rápida, es el sistema de enfriamiento por líquido para que no se caliente mucho cuando esté jugando, Exacto. etcétera, etcétera. Los discos duros SSD de poca latencia, etcétera, etcétera. O sea, se creó una industria que está bastante consolidada, la industria de Que los lo hemos videojuegos visto está, con la minería de las criptomonedas. O la sea, minería de las criptomonedas, hay hardware especializado para minar criptomonedas. O sea, sí, esto, digamos que es el punto de partida, porque sí existían o existen modelos open source, pero el hecho de que los líderes, o por lo menos mm, el nombre fuerte dentro de esta industria, haga este giro, pues obviamente le da confianza a todo el mundo para crear sí, sí, sí. para este tipo de No, tecnología. y ya te digo, como ellos fueron dos cosas, la parte de, ok, tenemos que quedarnos en el mercado, no estamos perdiendo el open source, tenemos que sacar algo open source para ocupar esa parte en el mercado, por lo menos el mindset de la gente del mercado, que lo está ocupando. Y la parte política que creo que no es tampoco muy, o no se puede dejar de pensar que no tiene un trasfondo político, porque eso es una de las guerras políticas que se están librando ahora, aparte de los conflictos armados que están en el mundo actualmente, es la supremacía en AI. La primera potencia o la primera empresa o el primer país que llegue al supuesto superintelligence va a tener una ventaja mucho mayor sobre el resto, porque estaba oyendo ayer en un podcast, la primera empresa que llegue, que construye superintelligence, pues va a avanzar mucho más rápido que el resto, porque ese superintelligence va a crear nuevos algoritmos, nuevos modelos, se va a modificar. O sea, van a tener una ventaja mucho más grande que el resto de las empresas. Sí, creo que eso, muchos países están precisamente ahora inmersos en esto, ¿no? Y de hecho los Estados Unidos creo que lanzó, no estoy seguro, pero creo que lanzó un programa precisamente para potenciar todo el uso y desarrollo de inteligencia artificial, porque estamos de hecho viendo cómo cada compañía, o sea, cada empresa que de un modo u otro está involucrada en esto, está constantemente tratando de, digamos, de ser ellos la punta de lanza. Mm, Y lo estamos viendo que en un par de semanas los anuncios, que eso es otra cosa curiosa, ¿no? Unos se mueven hacia un lado y otros se mueven hacia el otro. O sea, me estoy refiriendo en estos últimos 15 días los dos anuncios importantes que hemos tenido. Ahora, creo que esta jugada me parece, no sé, no estoy especulando, pero me parece que va a ser llamar un poco a capítulo Meta si de verdad quiere abandonar el open source. sí. No sé si ellos lo dijeron por una cuestión ética, como diciendo, ok, esto que voy a hacer es tan potente que no quiero que esté en manos de cualquiera, pero ahora viene OpenAI y te dice, bueno, esto es potente, pero va a estar en manos de cualquiera y lo puedes modificar a tu antojo porque yo no me Mm. meto en eso. Me parece que es un punto fuerte, contrario a la otra parte. Vamos a ver qué hace Meta, porque realmente hasta ahora no han lanzado muchas cosas que valga la pena. Vamos a ver si la cantidad de gente que contrataron, por todos los millones que los contrataron, El hacen problema algo valioso es en que Meta. tienen un soporte importante ahora. O sea, ellos tenían la parte, digamos, de toda esta de entrenar modelos, o sea, toda la parte de inteligencia artificial, pero en realidad ellos tenían otro objetivo, tenían el metaverso, que era Mm, donde estaban enfocados. Ellos abandonan ahora el metaverso y todos esos recursos, más
poco más lo van a destinar, precisamente por eso pudieron contratar todas estas personas que se llevaron, Mm, por todos esos millones que le van a pagar. sí. Y entonces me parece que va a estar interesante. Creo que próximamente van a salir un poco de noticias interesantes con respecto Eh, a todo esto. Yo espero que por lo menos buenos papers y buenas investigación, buen research salga de la gente que Meta se ha llevado para su laboratorio de superinteligencia. Y bueno, el otro anuncio de OpenAI esta semana fue el esperado, que hace años GPT-4 estábamos esperando que OpenAI lanzara el ChatGPT 5, número 5, que ellos han lanzado. Bueno, ellos tienen tremendo reguero con los nombres, lanzaron O3, Una locura. lanzaron otro mini, lanzaron en fin, ellos tienen tremendo reguero con los nombres. Ahora tienen el último, GPT-5, que incluso, no sé cómo es en tu app en Estados Unidos, pero aquí en Europa, por ejemplo, la mía tiene GPT-5 y GPT-5 o mini high o algo de eso. Pero tengo dos. Antes yo tenía O3, 4.1, 4.0, 4O, etcétera. Pero ahora nada más tengo esas dos. Acá me salen dos, en realidad me salen dos, el GPT-5 regular y uno que dice Thinky. Ujú, sí. Eh, o sea, que es el modelo, digamos, que tiene razonamiento. Ujú, Aunque una de las cosas que ellos, o sea, de los que anunciaron precisamente que incorporan en esta versión 5 es que el modelo es capaz de escalar, o sea, a lo que es, o depende sea, de la trabajar pregunta, de sí. forma normal o trabajar con razonamiento en dependencia de sus necesidades. O sea, ya Ujú, tú no necesitas cambiar. O sea, es uno de los grandes anuncios que hicieron, que no necesitas cambiar de modelo. Él solo es capaz de escalar o no en dependencia de las necesidades de las. sí. Es una cosa que San Alman lo dijo hace meses, que ellos estaban trabajando, porque la gente estaba muy confundida con los modelos, qué modelo se usa para cualquier cosa. Y él lo dijo hace meses que estaban trabajando en que el modelo automáticamente fuera regular el scope en el que iba a trabajar, que la gente no tenía por qué saber si tenía que usar O3, si tenía que usar 4O. El modelo solo se autodefine el scope en el que va a trabajar. Eso es una cosa. Yo vi el anuncio lo hicieron en un live stream, en un video live stream. Fue nada comparado con los anuncios de Apple. Fue realmente un poco aburrido. Yo creo que la gente estaba también muy cansada. Vamos a hablar de los gráficos también, que metieron pifia en los gráficos también. Y yo creo que la gente estaba cansada de sacar de trabajar tanto para sacar el modelo y eso se notó un poquito. No obstante a eso, para mí fue muy claro el énfasis que ellos hicieron en las habilidades del modelo fue en el coding. Más de la mitad de los ejemplos y las cosas que ellos hicieron live en el live stream fue ejemplos de coding. Que OpenAI no tiene el mind space que tiene Cloud en el coding. Hasta ahora, por ejemplo, yo mismo casi siempre que voy a usar Cursor lo uso con Cloud directamente. Y como yo, mucha gente usa Cloud o Cloud Code, el CLI, para coding. Y OpenAI no, realmente los modelos de OpenAI no tenían esa fama o no tenían ese mindset de que eran buenos con coding. Pero ahora, después de ver el live stream, la mayoría de los use cases que ellos ilustraron ahí fue realmente coding. O sea, para tratar de ganar más espacio en el mindset de la gente. Ellos anunciaron, o sea, varias mejoras en cuanto, digamos, al rendimiento y la confiabilidad. Y eso sí lo experimenté ya. Me demoró un par de días en que me liberaran Mm, la versión 5 porque lo fueron haciendo poco a poco, precisamente para no saturar, porque bueno, haces el anuncio y lo lanzas, se iba a sí. saturar. Y entonces lo fueron liberando poco a poco. Y sí me consta que tiene, o sea, uno de los anuncios que ellos hicieron que tenían una mejora en cuanto a la velocidad. Mente, sí, sí funciona mucho más rápido. Otra de las cosas en cuanto a la precisión y digamos que tiene menos errores y las famosas alucinaciones. Bueno, no he tenido la oportunidad de usarlo intensamente, pero bueno, es otro de los anuncios que ellos hicieron. Y ellos mencionaron tres áreas fundamentales de mejoras. Una, la parte de código, precisamente Mm, como tú decías, en la parte de redacción, o
sea, a la hora de generar, supuestamente es más creativo y tiene más ritmo y más imaginación a la hora de crear en la parte de redacción. Y en la parte de salud, Mm, aunque hacen la salvedad, o sea, no lo que te digo aquí va, digamos, por encima del criterio de un doctor, ¿no? Pero mejoraron mucho la parte de salud. Y si tenemos en cuenta el uso, o sea, el por ciento de uso, generalmente son dos fuertes. Muchas personas lo usan como soporte para el código, precisamente. Y hay un por ciento bien alto, sobre todo en la parte psicológica, que lo usan como apoyo psicológico. sí, sí, Y esto, bueno, obviamente entra dentro del campo de la salud. Así que quizás es precisamente, digamos, tanto el uso como también, como tú decías, la parte débil de ellos era el código. Yo he hecho pruebas, por ejemplo, a nivel de chat. He hecho pruebas, le he pedido con el mismo prompt, le he pedido generar el mismo componente con todas las mismas características y evidentemente que Cloud lo hace mucho mejor. mm, Lo hace muchísimo mejor que... Tendría que probar esta versión 5 precisamente escribiendo código a sí, ver si es cierta esta mejora. Por la otra parte, ellos destacan la escritura creativa, que esto es otro uso que se le da bastante, hay muchas personas usándolo para eso. Dice que maneja mejor los estilos, digamos, lleva mejor el ritmo y al no tener tantas alucinaciones, pues obviamente, y mejorar la imaginación del modelo, pues creo que saldrían cosas bastante interesantes de acá. sí. Hay que ver si el modelo, o sea, GPT-5 en la parte de código tiene que estar mucho, mucho mejor que Cloud para que le quite el lugar que se ha ganado Cloud Sí, en la comunidad de desarrolladores. Porque realmente yo tengo que probarlo. A lo mejor es mejor, a lo mejor. Ellos hacen los benchmarks, no son tampoco muy exageradamente mejores. Y otra cosa es que la gente se acostumbra. Por ejemplo, ya yo sé cómo promptear a Cloud para que haga exactamente lo que yo quiero. Y la gente se acostumbró a usar Cloud en eso. O sea, tienes que acostumbrarte de nuevo a usar ChatGPT. O sea, va a ser difícil a estas alturas ganarse ese lugar con los developers. Otra cosa también es, puede que eso lo logren con el partnership que tienen con Microsoft, que Microsoft, por supuesto, mucho es enterprise, que las compañías que desarrollan software como negocio, pues entonces tengan un partnership con Microsoft, lo vendan incluido en los paquetes que se compran en Microsoft, y ahí entonces se pueden entrar. Pero en la comunidad de desarrolladores común y corriente que está en los foros y está en internet y está en todos los lados, Out tiene un mejor nombre, un mejor lugar. es que siempre, desde el inicio, aun cuando no estaba Cursor en el juego ni había esto, a nivel de chat incluso, siempre te ponían ambos modelos, uno un poco más orientado a la parte técnica, o sea, respuestas mucho más. Y el caso de ChatGPT lo ponían entonces como algo, digamos, más creativo y artístico. Incluso leí por algún lugar de si quieres escribir un poema, hazlo con ChatGPT. Si quieres escribir código o algo más técnico, hazlo con Cloud. Y realmente es así. Ellos también destacaron otra parte y es una de las partes interesantes que están usándose mucho, que es que mejoraron toda la parte esta multimodal. O Ujú, sea, ahora tiene, digamos, mejor comprensión de imágenes, de audio, de video y de razonamiento espacial mejorado. Esto es algo que se está usando bastante. O sea, desde que ellos dieron la posibilidad de tener, digamos, de interpretar las imágenes, supuestamente viene repotenciado ahora en esta versión 5. Y otro detalle interesante es que tiene una ventana de contexto un poco más grande, aproximadamente 400.000 tokens. Eso es lo que dice la versión oficial. Otros medios dicen o sea, que lo han probado, que puede llegar hasta 1 millón de tokens. ujú, Esto obviamente te va a permitir mantener conversaciones más extensas y mantener el contexto, porque una de las cosas que generaba mucho la alucinación era cuando ya la conversación era muy like eso. muy larga. De hecho, hace un par de semanas un cliente que lo usa intensamente para precisamente todo el trabajo de manejo de inventarios de un e-commerce estaba reestructurando un poco
su inventario y haciendo de estas tareas que son un poquito Mm, tediosas, ¿no? tedioso. ¿No? Y me pregunta, se comunica conmigo y me dice, estoy teniendo un problema que esto se está demorando muchísimo. Sí, sí, le pido y se queda ahí, no me da respuesta ninguna. Le digo, ¿desde cuándo lo estás usando? Que dice, no, es larguísimo, le he subido muchísima información y le digo, no, haz otro chat, crea un nuevo chat y continúa con ese. Y ahí me vuelve a llamar y dice, oye, era eso mismo. Y es obvio, estaba saturada La ventana la de ventana de contexto, sí. contacto y evidentemente el modelo se... Y eso, él tuvo la suerte de que al menos a él se le detuvo. A mí a veces se ha puesto a alucinar y he perdido todo lo que estaba haciendo. Sí, sí, sí. Porque Y la ventana de contexto es importante en algunos negocios donde tú puedes, por ejemplo, subir toda la información de un cliente, y eso incluye contratos en PDF, incluye correspondencia, emails, transcripción de llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, para tener algún resultado, pero mientras más amplia sea esta ventana de contexto, más información le puedes suplir al modelo para que haga mejor su trabajo en resumidas cuentas. Ese es el kit de la cosa. Mientras más información el modelo tenga de un problema o de una tarea, pues mucho mejor que va a realizar esa tarea. ellos anunciaron también otra de las mejoras en cuanto a la parte de la seguridad y transparencia en este caso del modelo de GPT-5. Una de las cosas que me causó mucha gracia es que lo contempla como un modelo que reduce las respuestas aduladoras. Ujú, ujú. Y esto es importantísimo por el mismo tema que hablamos. Si usas ChatGPT, lo usas como, digamos, apoyo psicológico, pues él, cualquier cosa que tú le pidieras, pues Te vas a decir que está sí, que está bien. bien, que está bien. Exactamente, que está bien. Incluso pueden ser cosas que pongan en riesgo, ¿no? Tu propia vida. Sí. Entonces, una de las cosas que ellos mejoraron era que precisamente esto, que respuestas menos aduladoras y lo hace bastante interesante porque incluso ofrece interacciones más genuinas y transparentes. Y otra de las cosas, cuando, digamos, cuando no puede responder o necesita evitar un contenido por todas estas regulaciones que existen, bueno, pues te lo explica claramente Ujú. de por qué no puede darte este tipo de respuesta y te da alternativas un poco más seguras. Que esto realmente es bastante interesante. Sí, ese fue uno de los ejemplos que demostraron en la parte de seguridad, que pusieron, por ejemplo, un prompt un poco más abstracto de una cosa peligrosa y lo probaron con un modelo anterior y se negaba rotundamente. El prompt no era que estuviera peligroso de vamos a construir algo de cualquier cosa, sino era preguntando de un componente químico, pero que también se puede utilizar en explosivos. Y Exacto. entonces el GPT-5 supo discernir, o puede ser peligroso, pero a lo mejor una pregunta muy inocua, y respondió esa pregunta entre los parámetros que son seguros. Bueno, esto lo puedes encontrar por aquí, léete la información del vendor, donde lo vas a comprar, lo vas a adquirir, etcétera, etcétera. O sea, no es que se negó rotundamente, pero respondió dentro de sus parámetros de seguridad, que eso sí lo mejoraron. También, Eso lo tienen. Sí, eso lo tienen. Sobre todo hicieron énfasis en esa parte de tareas, digamos, de riesgo biológico o químico. A esa parte está potenciada. Sí. y otra cosa que no lo he probado, no lo he probado mucho, pero sí mejoraron bastante la parte de voz de ChatGPT. O sea, cuando estás hablando directamente con ChatGPT, eso lo mejoraron mucho. Incluso el ejemplo que pusieron en el live stream fue alguien que estaba aprendiendo coreano. Y entonces le digo, bueno, dime una frase en coreano. Y dice, no, estás hablando muy rápido, dímelo más despacio. Y realmente lo dijo más despacio. No sé si eso se podría hacer antes, pero es un feature bastante impresionante que el modelo mismo puede modular la velocidad de la voz, que es un feature bastante impresionante. Para aprender idiomas está genial. En el lanzamiento, o sea, después del lanzamiento vi a alguien de un podcast que precisamente una de las pruebas fue esa. Y sí, no solo la velocidad, incluso el tono. O Sí. sea, tú tienes uno de los agentes que puedes escoger y eso lo estuve probando anoche. Había uno que con un tono de voz mexicano que se dedicaba, es bastante suelto y se dedicaba, o sea, hablaba un poco más así Informal. informal. Y ayer le digo, bueno, ok, quiero un poco más serio. Me dice,
Perfecto. A partir de ahora hablaré, modificaré mi tono y te hablaré Un poco más serio. realmente impresionante. Quizás no, a ver, probablemente existía antes, ¿no? Se podía hacer antes, no lo sé, pero me llamó la atención que realmente se puede usar. Sí, estuvieron también hablando muy brevemente de la personalidad de ChatGPT, que pues eso mismo que tú estás diciendo, bueno, un poquito más serio, un poquito más sarcástico, o sea, lo puedes hacer el fine tuning de la personalidad. Yo no lo he probado, pero es interesante, es interesante. Yo creo que esos modelos de voz van a ser mucho más, la gente lo va a usar mucho más cuando la gente tenga los espejuelos de Augmented Reality. Sí, O por ejemplo, si tú tienes un Meta Ray-Ban, las gafas de Meta Ray-Ban, también sí. puedes hablar con el Meta AI, o sea, puedes usar ese modelo en el Meta AI. Pero eso no está todavía lejos de ser mainstream. ¿Con qué terminamos? Bueno, esta semana he estado llena de anuncios. Hablamos ya de los modelos open source de ChatGPT y de GPT-5, que fue el último modelo que lanzó en ChatGPT. Vamos a esperar entonces los usos y los reviews de la gente, cómo lo está usando y qué mejor es. Si está mejor, si nos cambiamos entonces de cloud para ChatGPT en el código, eso estará por verse. Como siempre, si tienes alguna pregunta o si te gustó este programa, danos un like y síguenos en cualquier plataforma donde estés mirando esto. Y déjanos en tus comentarios cuáles temas te interesan y nosotros hablaremos de eso en los próximos capítulos. Así que hasta la próxima. Chao.